Presentamos el llamamiento. Siempre decimos esto, hay gente que nos ve por primera vez, entonces explicamos cada tanto lo mismo. Los primeros postulados del llamamiento nos une el compromiso por las tradiciones nacionales, populares y democráticas de la Argentina. Representamos un sector progresista de la comunidad judía y aspiramos a un judaísmo plural en el que quepan todos quienes se sientan identificados con cualquier elemento de nuestra tradición y cultura. Este camino fue iniciado por un grupo bastante pequeño de personas a fines de 2014, se consolidó el 19 de septiembre de 2015, o sea que ya estamos casi en los 8 años de vida. Sentimos que la DAIA, o era lo que sentíamos en el momento ese y lo seguimos sintiendo, no nos representa, y como argentinos y judíos encontramos en el llamamiento la institución por la que sí nos sentimos representados. Nos interesa la patria grande, la perspectiva de género, nos oponemos a cualquier tipo de discriminación negativa, como y donde sea, entre las personas. Dentro del llamamiento funcionan varias comisiones, la Comisión de Jóvenes, de Cultura, dentro de la que Cine, Debate Político y Social está inserto, Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Legales y Perspectiva de Género. Si me olvido de alguna, sepan disculpar, la pueden agregar luego. Tenemos un boletín donde se difunden habitualmente nuestras actividades y se tocan temas de interés del momento. La información la pueden encontrar en los canales de comunicación, ya sea en Facebook, en YouTube, en Twitter y también a través de nuestra página, llamamientoargentinojudío.net. ¿Cómo funciona el debate por Zoom? Tenemos la posibilidad de, en reacciones, levantar la manito y pedir la palabra. Si le quedan ahí, bueno, levantan la mano y por turno lo vamos a invitar a hablar. Lo que le pedimos, como siempre, es que sean breves para que la mayor cantidad de gente pueda participar. Todos quieren hablar, todos queremos hablar, todos queremos participar y está bueno darle la posibilidad a toda la gente que lo haga. Para terminar, recordamos, como les dije antes, fue un grupo reducido de gente el que empezó, y recordamos especialmente a dos que ya no están con nosotros, Jorge Yuyen y Dardo Esterovich. Y acá quiero hacer propias las palabras de alguien que escuché el otro día, pero que me parecieron muy apropiadas para lo que es el llamamiento y lo que somos todos nosotros. Porque ellos fueron, nosotros estamos. Porque nosotros seguimos, otros estarán. Le paso ahora la palabra a Alicia para presentar a nuestros invitados. Ali, el micrófono es tuyo. Hola, buenas noches. Aprovecho para saludar y agradecer a todas y todos y todes los que están hoy aquí acompañándonos otra vez, y especialmente a nuestros invitados. Empiezo por presentar a nuestro querido compañero Larry Levy. Él es miembro del Llamamiento Argentino Judío y parte del grupo Impulsor. Vivió casi 15 años en Israel. Empezó en los medios gráficos como diseñador gráfico editorial. Como periodista trabajó en el semanario Aurora y en el Rehov Raji, si lo pronuncio mal, me disculpan, conductor de un programa de radio Kol Hayalon en Israel. A partir de la Guerra del Golfo fue corresponsal de varias radios de Latinoamérica, como Caracol de Colombia y Mitre de Argentina. De regreso aquí en Argentina, trabajó en cable, en varios medios radiales y gráficos.
fue docente de periodismo en el Círculo de la Prensa y hoy conduce Nosotros los Otros en Radio CUT y participa en el programa Quédate con el Vuelto en Radio Rebelde. Escribió el libro La Mancha de la Migdal, Historia de la prostitución judía en la Argentina. Y ahora paso a presentarles a María Inés Pacheca, que es antropóloga, docente e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, docente de la especialización en migración y asilo en la UNLA, maestría en antropología en la UBA y maestría en derechos humanos también en la UBA. También es coordinadora del área de investigación de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, CARES. Y ahora, María Inés, te damos la palabra. Perdón, Alicia, interrumpo un momento porque tengo un mensaje de Marcelo Barón que me dice que entró a la charla Mirta Shalom, que escribió sobre impuros y que aparece en la película. Así que bueno, estaría bueno un saludo a Mirta Shalom. ¿Sí? Bueno, la saludamos a Mirta Shalom y en todo caso también puede participar en algún momento. Y ahora permitimos que María Inés comience a hablar. María Inés. Bueno, bárbaro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad gracias que para a vos. No, por favor. La verdad que es un espacio súper novedoso para mí y como espacio novedoso y para hablar de un tema que yo he trabajado como antropóloga, pero que nunca lo había como opinado en relación al cine o a un documental. Yo como antropóloga trabajo temas migratorios hace muchos años y dentro de las temáticas migratorias hay una temática que suele estar combinada que tiene que ver con el género, o sea, todo lo que tiene que ver con mujeres y migración, y un tema que aparece ocasionalmente vinculado a la migración de mujeres son las formas de explotación sexual vinculadas a la trata de personas, que es un poco uno de los temas, o el tema central que toca el documental de Impuros. Entonces, yo lo que quería hacer era como tratar de conectar algunos de los temas que toca el documental con algunas cuestiones del pasado, más pasado, o sea, anterior al tiempo del documental, y con algunas cuestiones también del presente. Y la verdad es que el documental recorre varias temáticas y yo no me voy a meter en los detalles de lo que plantea, o sea, digamos, como en el detalle de los hechos y demás, sino que más bien lo que quisiera como compartir con ustedes es una reflexión acerca de tres aspectos o tres dimensiones que son las que a mí me resultaron como más atractivas y son sobre las que siento que puedo hacer alguna reflexión que les pueda llegar a interesar. Uno de los ejes que para mí es interesante mirar es el que tiene que ver con la explotación, ¿no? Que en este caso es la explotación sexual, y es la explotación sexual de mujeres migrantes y la explotación sexual de mujeres migrantes judías. Entonces, esa es una línea que me interesaría conversar un segundito. La otra línea tiene que ver con las formas de violencias, porque en realidad, digamos, todas las formas de explotación están acompañadas y sostenidas y generan distintos tipos de violencias, y esas violencias son parte de las estrategias de disciplinamiento de los explotadores, así como en un sentido muy amplio. Entonces, esa es otra de las cuestiones que quería tomar. Y en el documental, en el momento en el que transcurren los hechos de los que habla el documental, en los 100 y 200 años previos, y también contemporáneamente, estas cuestiones que tienen que ver con la explotación en sentido amplio y con las violencias en sentido amplio, son temas que además están siempre entre dos reglas, o sea, entre dos reglas en el sentido,
de que son temas para los cuales hay un marco legal, jurídico, normativo, que es cambiante, y además hay una regla moral. Y la regla moral, no sé si cambia o no cambia, pero sí que está sujeta a muchas interpretaciones. Entonces, digamos, puede ser que los 10 mandamientos no cambien, pero hay interpretaciones de exactamente cuál es el alcance y demás. Entonces, creo que lo interesante siempre que tienen estos procesos de explotación y de violencia es que muestran las tensiones entre una regla normativa, jurídica, explícita, escrita, discutida públicamente, tipificada en un código, en un montón de artículos, etcétera, y una regla moral, que son reglas sociales que, digamos, que se construyen y que circulan por otros canales, y muchas veces hay desacuerdos o hay tensiones entre lo que es legal y lo que es moral, o lo que es legal y, además, y si eso que es legal, además de ser legal, es o no es legítimo. Y estos son como algunos temas que me parece que están planteados en el documental. Y después hay un tercer tema que para mí es como una especie de metatema, o como de subtexto, que es de qué maneras una colectividad habla o no habla de estas tensiones entre estas reglas y en sus propios comportamientos. O sea, una de las cosas que a mí me pareció también muy interesante del documental es cómo hay distintas maneras o distintas opiniones o distintas posiciones en el momento, o sea, tanto en la década del 30, cuando es digamos, todo el episodio de la Soy Migdal, como ahora, o sea, cómo hay una tensión acerca de qué es lo que hay que decir, qué es lo que se puede decir, si de eso se puede hablar, si no se puede hablar, y si no se puede hablar, por qué no se puede hablar, y cuáles son los efectos de hablar acerca de eso. Entonces, digamos, lo que quería era como plantear muy cortito algunas cuestiones con eso. En lo que respecta a la cuestión de la explotación sexual, digamos, el ejemplo de explotación sexual que está narrado en el documental y que fue una de las maneras de explotación sexual comunes en la historia, digamos, del capitalismo, es lo que en la actualidad, digamos, está tipificado legalmente y jurídicamente bajo el tipo penal de la trata de personas. La trata de personas tiene 3 elementos que son los que aparecen reiteradamente en la película, que es un reclutamiento o una captación con engaños. En la película aparecen las jóvenes polacas que llegaba un cortejante y les ofrecía matrimonio, o sea, eso es el momento del reclutamiento, con engaños, porque en realidad la finalidad no era el casamiento. Hay un traslado, o sea, un traslado importante de miles de kilómetros, en este caso cruzaron todo el Atlántico, y una vez que llegan al destino hay una situación de explotación sostenida generalmente a través de distintos dispositivos de violencia. Entonces, si yo miro esos 3 elementos, o sea, una captación, que en este caso era con engaños, pero que también puede ser violenta, un traslado geográfico importante atravesando medio planeta, y un proceso de explotación sexual, en este caso al final, veo que ese patrón es un patrón que se repite a lo largo de las distintas etapas del capitalismo y que está en la base de parte de los procesos de acumulación del capitalismo. O sea, todo el sistema esclavista, digamos, si se puede describir con la misma lógica, o sea, una captación militar violenta en distintas regiones de África, un traslado también a través del Océano Atlántico en un conjunto de barcos que tenían patente de corso, y una patente especial que los autorizaba a ser barcos de transporte de esclavos, y después la venta de esas personas en las plantaciones de Estados Unidos, del Caribe, de Brasil, etcétera, etcétera, para que proveyeran mano de obra para el trabajo de acumulación de capital en ese momento. Es la misma secuencia con la que se puede describir parte de la conquista de América, que es también la captación violenta de pueblos originarios, el traslado hacia las minas de Potosí, del Alto Perú, y la explotación laboral para que trabajaran en las minas, para que extrajeran los materiales de las minas. Entonces, en todos estos casos, o sea, que están como separados por el tiempo, tienen como 2 cosas interesantes. Primero, que son una forma
de extraer trabajo, o sea, extraer producto de unas poblaciones específicas marcadas, o sea, marcadas por por la otredad de alguna manera, ya sea porque son personas de piel negra que viven en África, ya sea porque son pueblos originarios, ya sea porque son mujeres, pero siempre hay una marca de otredad, y esa marca de otredad es la que habilita moralmente o legitima esa forma de explotación, o sea, ya sea una forma de explotación laboral o sea una forma de explotación sexual. Lo que tienen además estas tres formas de explotación, tanto la esclavitud como lo que fueron la mita o el yanaconazgo en América, como la explotación sexual de mujeres en los países americanos, en los distintos mercados de la prostitución, es que en el momento cúlmine, digamos, de esos procesos, esas formas de explotación eran legales. O sea, no había ninguna ley que las prohibiera o que las restringiera. La esclavitud fue absolutamente legal y estuvo legitimada, y las personas que eran esclavizadas se vendían en las plazas públicas, no era un comercio oculto. Con los pueblos americanos y la explotación en las minas pasó exactamente lo mismo, era algo a ojos vistas, estaban ahora no me acuerdo cómo se llamaban, esos papeles que daba el rey y que autorizaba a los encomenderos a hacer todos estos procesos, y la prostitución no ha estado prohibida en muchísimos países durante muchísimos años, y en la mayor parte de los países el trabajo sexual en sí no está prohibido, sino que lo que está prohibido es el proxenetismo. Es decir, que hay una lógica de explotación en este relato, que es una lógica de explotación que es inherente al capitalismo. O sea, inherente al capitalismo, pero lo que tienen tanto la esclavitud como las encomiendas, como estas formas de trata para explotación sexual, es que, es que no son aberraciones del capitalismo, que es la forma como habitualmente se presentan, sino que en realidad son los momentos en que se muestra descarnadamente la lógica de explotación del capitalismo sin que esté mediada por algún otro tipo de instituciones o de normativas o de sentidos sociales, etc. Entonces, creo que una de las cosas interesantes que muestra el documental es cómo esta forma de explotación en ese momento era legal. O sea, porque, digamos, como lo explica el documental y como sabemos, o sea, no solamente la prostitución estaba prohibida, sino que las casas de tolerancia, las llamadas casas de tolerancia, estaban perfectamente reglamentadas y regidas, con un régimen que era draconiano y que claramente, digamos, desde el punto de vista contemporáneo, era abusivo, pero que era legal y legítimo para aplicar a ese sujeto que tenía esa marca de otredad, que era por un lado el género y por otro lado la inmigración. O sea, creo que el elemento de la pertenencia religiosa, digamos, probablemente es importante, pero digamos, no fue central en el mercado de trata de mujeres migrantes para la oferta en prostitución en Buenos Aires, en Rosario, etc. La verdad es que ahí los proxenetas, su lógica era de capitalistas, y lo que necesitaban era muchas mujeres, y la marca que habilitaba y legitimaba esa explotación era el género principalmente, o sea, era el hecho de que ese mecanismo de explotación se aplicaba a mujeres. Entonces, digamos, esta creo que es una de las líneas interesantes del documental, que conecta esas formas de explotación de un sujeto marcado como diferente, y a partir de esa marca diferente, subordinado, y una subordinación que tiene dos aspectos. Por un lado, es legal, porque la esclavitud era legal, la encomienda era legal, las casas de tolerancia eran legales, y que además pareciera estar legitimada en algún, digamos, con un soporte que en términos contemporáneos, yo diría en este caso, con un soporte que es el patriarcado, que dice, bueno, a ese sujeto que tiene esa marca de género se lo puede tratar y se lo puede dominar de esa manera. El tema es que hay otra regla, que es la regla moral, en la cual esa forma de dominación hace ruido, y es lo que muestra el documental, o sea, cómo en una colectividad esa forma de dominación, que es legal y que desde cierto punto de vista también es legítima, moralmente empieza a ser cuestionada, y probablemente empieza a ser cuestionada tal vez
porque implica una mezcla entre mujeres puras e impuras. Creo que es interesante las escenas del documental donde habla de las familias horrorizadas en el teatro porque sus madres tenían que estar sentadas al lado de la mujer que era una prostituta y que después iba a tener un cliente, y que tal vez el cliente era el esposo de la mujer esa digna que estaba sentada al lado, ¿no? Entonces hay una cuestión de la contaminación que probablemente siempre genera una especie de horror o de pánico moral, y que es uno de los elementos que genera como esta tensión al interior de una colectividad y un desacuerdo acerca de qué es lo que corresponde hacer y qué, digamos, o sea, empieza, digamos, como toda una pregunta acerca de si eso es correcto o si eso no es correcto, y de qué forma también se puede hablar de eso, ¿no? Y creo que hay una última cuestión que también tiene que ver con estos cambios de las reglas, que es más una hipótesis, digamos, no, o sea, no es nada que surja de lo que se ve en el documental, que tiene que ver con, dentro de esta lógica de que esta forma de explotación, esta forma de violencia y estas formas de dominación se aplican legal y legítimamente a mujeres y son, digamos, aceptables en la medida en que se apliquen a mujeres, de todas formas siempre tienen algunos extremos que son los extremos cuestionados. Entonces, la pregunta que yo me hacía es, ¿cuántos de los varones que estaban preocupados o horrorizados o escandalizados por ese negocio, por ese comercio de algunos otros varones de la colectividad, porque consideraban que esa forma de explotación y que esa forma de dominación era un extremo moralmente inaceptable, aunque fuera legalmente permitido, ¿cuántos de esos varones al mismo tiempo ejercían dentro de sus propias familias o dentro de su propio contexto las otras formas como más suaves en ese momento de dominación patriarcal, que era, por ejemplo, no dejar que las esposas trabajen, o no dejar que las hijas se casen con quien quisieran, o no dejar que las hijas estudien, o no dejar que las hijas se fueran de vacaciones con los novios, no sé, digamos, como un montón de comportamientos que en realidad, digamos, lo que muestran es cómo estas reglas morales y estas reglas legales son reglas que se discuten, algunas en el espacio público y generan consensos para el espacio público, pero otras reglas, por ahí las reglas morales y las prácticas vinculadas a esas reglas, son muchas veces reglas de los espacios privados y de las familias. Y en realidad, muchas veces, digamos, lo que pasa en el espacio de lo privado es algo que no puede discutirse en el espacio de lo público, y el espacio de lo privado es el espacio donde las personas tienen un margen de acción distinto que el que tienen en el espacio de lo público. El ejemplo me parece más claro de esto, hay dos ejemplos que a mí siempre me gusta como para mostrar de esto. O sea, durante mucho tiempo fue aceptado y razonable que a los chicos les pegaran en la escuela. O sea, y era algo que se hacía públicamente, y parte de la educación de los chicos era que en la escuela les pegaran en los dedos o distintas cosas. Y otra cosa que durante mucho tiempo fue aceptada moralmente era que al interior de las casas los varones ejercieran violencia física, concreta, de golpes, contra las mujeres y contra los niños. Y eso era algo que era del espacio de lo doméstico y que no era ámbito de discusión pública. Sin embargo, digamos, con el paso del tiempo, con el resquebrajamiento de ciertos modelos de familia, de ciertas lógicas de poder, de ciertas lógicas de dominación, todos esos procesos que en el ámbito de lo privado parecían absolutamente privados y que estaban como, entre comillas, protegidos de las miradas de lo público, fueron procesos que fueron saliendo hacia lo público y que empezaron a hablarse en lo público, y que entonces, digamos, el ámbito de lo público impactó también sobre el ámbito de lo privado y generó, y esto que me parece bien interesante, que aparece mucho en el documental, generó la cuestión de qué cosas se habla y de qué cosas no se habla. De la violencia de género al interior de las casas y de las familias, ¿se habla o no se habla? Debería hablarse, pero no siempre se habla. De la prostitución de las mujeres, ¿se habla o no se habla? Y no siempre se habla. De la violencia hacia los chicos, ¿se habla o no se habla? Y creo que una de las cosas interesantes que muestra el documental también es esa tensión acerca de
si sobre eso se puede hablar o no se puede hablar. Y creo que es muy interesante cuando, digamos, uno de los historiadores que entrevistan en el documental, cuando dice que vino en la década del 60 a Buenos Aires, y le dijeron, podés investigar todo, menos lo de la Suimigdal. Y le dicen, ¿y por qué no puedo investigar lo de la Suimigdal? Pienso, porque acá de eso no se habla, ¿no? Y lo interesante es que contemporáneamente, digamos, donde ha habido muchísima discusión en relación a lo que es prostitución, lo que es proxenetismo, lo que es trabajo sexual autónomo, lo que es trata para explotación sexual, hablar de todo eso, uno de los efectos que tuvo muchísimos efectos, pero uno de los efectos que tuvo fue que partió al movimiento feminista. O sea, digamos, el movimiento feminista quedó dividido tajantemente a partir de cómo se posiciona en relación al trabajo sexual. O sea que, digamos, también se habló y ese hablarlo generó nuevas tensiones y nuevas grietas que creo que son también un poco las que están en el documental. Creo que me excedí el tiempo. Mil disculpas. Está todo bien, Pero, todo bien, gracias. muchas gracias. No, gracias, Marina. Larry. Gracias. Bueno, Larry. Sí, aquí estoy. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Usted sabe que yo los quiero mucho a los muchachos del Cine Debate del Llamamiento. Nosotros también te queremos mucho. Muchas gracias. Larry, Espero que sea un amor correspondido. muchachos y chicas. Sí. Muchaches, ¿está bien? Muchaches. Dale, vamos por ahí. Muchachos. Bien, yo voy a tratar de poner mi opinión. Escuchamos de María Inés una excelente semblanza de lo que es la prostitución. ¿Qué es la semblanza que podemos hacer de cualquier otra prostitución, no solamente de la judía? Podemos hacerlo de la francesa, de la española, podemos hacer una semblanza de la criolla, todas contemporáneas con la Migdal, y en un territorio que es el mismo, que es la ciudad de Buenos Aires y la Argentina en general, pero básicamente en dos ciudades, Buenos Aires y Rosario. Ahora bien, el documental, desde mi punto de vista, tiene forzadas dos posturas. El eje narrativo del documental, basado en una temática de la prostitución, digamos, local solamente, como es el caso de la chica, creo que Sánchez de apellido, que va relatando, me parece un poco traído de los pelos para este caso, y el eje del feminismo me parece descontextualizado de los tiempos. ¿Qué diferencia a la Migdal, a la estructura de la Migdal como organización prostibularia, del resto de las organizaciones prostibularias, si es que las hubo, francesa, italiana, criolla? Y el film, el documental, soslaya cuál es la importancia de la Migdal y las características que la hacen diferente. Y a mi criterio son dos. Una es la necesidad de los miembros de la Migdal de seguir siendo judíos. Y ahí es donde, de alguna manera, diciendo con María Inés, hay una importancia religiosa ahí que tiene que ver con lo atávico de la colectividad, ¿sí? Un grupo de gente que ejerce una profesión o un oficio horrible, reprobable, pero, digamos, se juntan y lo que producen juntos es otra de las condiciones diferentes a cualquier otra organización prostibularia, que es la estructura cooperativa que tenían los miembros de la Migdal. Es decir, por un lado, su necesidad de seguir siendo judíos, y por otro lado, la estructura cooperativa. No la tuvo ninguna otra organización prostibularia, si es que hubo como tal organización. Hubo, sí, digamos, proxenetas franceses, que eran los más cotizados, hubo españoles, hubo criollos, pero en estructura orgánica y cooperativa no la hubo. Y esto es lo que diferencia a la Migdal, porque si no estamos hablando de otra estructura prostibularia como cualquier otra. Quienes diferencian esto muy bien son todos los que analizaron este tema de la prostitución, digamos, en general, los no judíos. Rafael Yelpi, que aparece ahí en la
en el documental, en Rosario. Carretero, creo que se llama Ernesto Carretero. Carretero era uno de los historiadores que más estudió la prostitución en los arrabales de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí es donde tenemos que contextualizar, porque el negocio era un gran negocio por las características que tenía Buenos Aires, y en este caso Rosario también, de inmigración masculina de la población de Buenos Aires. En el censo de 1800 y pico, de fines del siglo XIX, había casi un 60% de extranjeros en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, no había nacido, no había porteños. En general la estructura era venir solos, sin familia, tratar de construir una base para atraer a la familia. Por lo tanto, la cuestión del negocio prostibulario era fantástica, ¿no? Es decir, para aquellos que pensaban en ese negocio. Pero la prostitución judía no empieza con la Migdal, empieza mucho antes. Ya hay rastros en la ciudad de Buenos Aires que nos sitúan en el 1860, 1862, de 2 europeos que llegaron aquí con 5, 6, 7 mujeres polacas, jóvenes, que fueron alojadas en un hotel del centro. Por ahí tenía el nombre, no lo voy a recordar, pero bueno, hubo una denuncia, Hotel du Midi, en la ciudad de Buenos Aires, y fue uno de los conserjes denunció que había 2 hombres rusos con mujeres de menos de 20 años que ejercían la prostitución. ¿A dónde quiero llegar? Que si se escribió tanto de la Migdal, saquemos el contenido, de lo cual María Inés lo describió perfecto y me parece fantástico, la cuestión moral, la cuestión legítima, que es, digamos, transversal a cualquier otra prostitución, no solamente a la judía, sino que en este caso, particularmente, la vocación por seguir siendo judío generó algunas reacciones que tienen que ver con la vida judía. Una de las primeras cosas que la Migdal, o los componentes de la Migdal, los iniciales, componentes de la Migdal, pretendieron hacer, y lo hicieron, fue tener un cementerio. Para los judíos, en cualquier lado del mundo donde se instalen, lo principal es, digamos, de alguna manera, un mandato atávico que habla de que el alma, después de muerto, continúa en vida, si hay vida después de la muerte, y por eso no se pueden tocar las tumbas. Bueno, había necesidad, y les confieso que el primer cementerio judío del área Buenos Aires y Gran Buenos Aires fue el de la Migdal. Esta gente de la Migdal, que se constituye en una mutual, lo hace porque en Avellaneda, era Barracas al Sur, se llamaba en ese entonces, era parte de la capital, no digo la capital federal, pero era la capital, por distintos contactos les prometieron un terreno para constituir su cementerio. Lo compran en forma privada 2 mujeres en su momento, después les transfieren el dominio a la mutual, y la mutual se constituye, creo que era en 1901 o 1906, no recuerdo exactamente la fecha, en la calle Mitre, en la avenida Mitre, en Avellaneda, y automáticamente consiguen el permiso para funcionar como mutual, como sociedad de socorros mutuos, y para funcionar con el cementerio. Y ellos son los que anteriormente habían negociado la posibilidad de constituirse, de comprar un terreno para cementerio con lo que fue la antecesora de la AMIA. Se llama la Hebra Kadishe, o la Hebra Kedushá, como se dice en hebreo, que se ocupaba de las necesidades sociales de los judíos. Entre ellos, lo más importante era el entierro. Hubo un intento en Buenos Aires en 1888, la municipalidad de entonces le ofrece a la colectividad judía, constituida en lo que hoy es el cementerio, la Sinagoga de Libertad. Ahí había una casa particular y ahí se oficiaban los rituales judíos de aquel entonces.
les ofreció un terreno para constituir un cementerio, y ellos mismos después en los relatos históricos dicen que, bueno, perdieron esa oportunidad por disidencias internas. En ese lapso, entre 1888 y 1901 más o menos, y en realidad 1910, porque el primer cementerio de lo que hoy es la AMIA es el cementerio de Liniers, que se constituye en 1910. Ellos mismos relatan los desentendimientos que hubo y las ofertas que hubo de un grupo, en este caso eran los de la Migdal, ofreciendo poner dinero para comprar ese cementerio. Hubo quienes estaban de acuerdo, otros que no. Finalmente no se logró un acuerdo para comprar en conjunto, y hubo varios lugares de entierro diferentes, que fueron en Chacarita, fueron en Flores, en el cementerio de Flores, y después se constituye el de Liniers. Ahora bien, volviendo un poco a la estructura esta particular de la Migdal, les hago una pregunta. ¿Ustedes piensan que se calcula que hay muchas cifras que se tiran sobre cantidad de prostitutas judías polacas que hubo bajo la órbita de la organización? Hay quienes dicen 3.000, hay quienes dicen 6.000. ¿Ustedes piensan que 6.000 o 3.000 mujeres pueden ser engañadas y traídas engañadas para ejercer la prostitución? Yo lo veo como un poco exagerado. Si leemos un poquito de la historia de la colectividad judía de Polonia, nos vamos a dar cuenta que la prostitución empezó a principios de 1800. ¿Sí? Cuando desaparece Polonia, bajo dominio austrohúngaro y ruso, se disputaban esos territorios, los hombres judíos. Voy a hacer una aclaración. Yo estoy seguro que hay muchos descendientes de polacos acá. Hay una corriente investigadora histórica que dice que la mayoría de los judíos polacos son cristianos ortodoxos convertidos. En una época, allá por el 1600, en que la iglesia ortodoxa polaca se hace eco de la nobleza polaca y abandona a los pobres, y coincide con una fuerte influencia de un místico judío ruso, de un rabino que se llamaba Baal Shem Tov, el poseedor de un buen nombre, sería la traducción de Baal Shem Tov, que fue una corriente mística y que produjo una de las 3 o 4 olas de conversiones masivas en la historia del pueblo judío. Por lo tanto, hay quienes dicen que más atrás del 1600 sería difícil probar la judeidad de muchos polacos. Pero voy a obviar esa parte porque es absolutamente discutible. Pero digo, en esa época que desaparece Polonia, casi por un siglo, hasta 1915, 1917, como territorio en disputa, los cosacos acostumbraban a llevarse a los varones de las aldeas de lo que conocemos como el shtetl judío de Polonia, se los llevaban y muchos no volvían. Hay una figura en la religión judía que se llama Isha Aguná, que para traducirlo de alguna manera, digamos, sería mujer anclada. Toda mujer casada que no pueda probar la muerte o el divorcio otorgado por el marido o la muerte del marido, no se pueden volver a casar. Imagínense ustedes muchas mujeres con 5, 6, 10 hijos y sin esposo que pueda mantenerlas, que era la costumbre, que fuera el macho proveedor, y se quedaban solas con sus hijos. La prostitución alrededor de Varsovia y de muchas de las ciudades polacas comienza también a tomar cuerpo dentro de la colectividad judía como alternativa, que era vergonzosa, era todo lo que ustedes quieran atribuirle, pero bueno, era una realidad que era insoslayable. Por lo tanto, las primeras prostitutas que llegaron a la Argentina de mano, acompañando a proxenetas judíos, no eran engañadas, eran parte de una desgracia social y religiosa que las obligó a ejercer la prostitución. Si vamos
a los libros de historia, creo que Donna Gay habla de eso. Donna Gay fue una investigadora de la prostitución y del feminismo del principio del siglo pasado, hace referencia a esta figura, y si estudiamos a los historiadores judíos polacos, vamos a encontrar muchas evidencias de esa prostitución forzada, pero que era, que digo, no era común, pero era de alguna manera cotidiana. Por lo tanto, encontramos que para construir una sociedad prostibularia como la Migdal, había que conseguir mujeres que ya lo ejercieran la prostitución y que estuviesen, que buscasen un futuro diferente, un futuro lejos de ese aprobio social que significaba ejercer la prostitución forzadamente, pero no obligadamente, y esto es importante para destacar. Entonces, esa fue la base de la Migdal, que después hubo mujeres engañadas, sin ninguna duda, que hubo viajes de remonta, así le llamaban, cuando los proxenetas mandaban enviados a Polonia a buscar mujeres, es decir, como diría María Inés, la materia prima para el ejercicio de un negocio muy capitalista y muy rentable como la prostitución. La materia prima eran las mujeres obligadas, sin ninguna duda. Y lo que yo quería decir es que lo que contó María Inés, y mucho más de lo que significó cómo forzar a esas mujeres, la violencia con la que las doblegaban, es algo que se está haciendo ahora. Si no hay nada nuevo hoy con respecto a eso, la estructura de dominio, de obligación de la voluntad de las mujeres, sino tenemos el caso de Marita Verón, por ejemplo, ¿no? Es decir, que está claramente, forma parte de ese tipo de cosas, y que aparte, si hoy vamos a los prostíbulos del interior, vamos a encontrar un montón de mujeres obligadas, doblegadas, y que finalmente no vuelven a sus hogares por el aprobio que significa lo que les hicieron hacer, es decir, a qué punto de esclavitud las condenaron. Entonces, para mí los dos ejes importantes que diferencian a la prostitución dentro de la Migdal son la cuestión judía, lo que los tipos querían seguir siendo judíos, y la cuestión cooperativa. El documental no agrega nada a lo sabido ni plantea estas dos cosas como parte o como eje fundamental de la Migdal. Es decir, podría llamarse de otra manera, podría no haber sido judía, podría haber sido musulmana, digo por decir, o podría haber sido protestante y nadie iba a decir nada porque era la misma estructura. Pero no es. La prostitución judía fue ir a buscar chicas judías porque eran un buen negocio, porque eran fácilmente doblegables, y les permitía a los proxenetas seguir con sus costumbres y sus arraigos judíos. De hecho, necesitaron el cementerio y después hicieron un templo. Y al no haber ningún tipo de papado dentro del judaísmo, ¿quién iba a cuestionar que eran no judíos? Y cuando hablamos de lo moral y de lo legítimo, ellos sostenían que los negocios iban por un lado y la religión iba por otra, lo cual es un cinismo brutal, pero esto era lo que decían, ese era su argumento. Ahora bien, con respecto a la resistencia de la colectividad judía para separarlos, es cierto que hubo iniciativas para separarlos que duraron desde el comienzo hasta 1908, más o menos, de manera formal. Quienes siguieron oponiéndose a la Migdal fueron los socialistas y los anarquistas. La colectividad como tal tenía una interdependencia con todos estos proxenetas muy fuerte. Y vamos ahí a por qué. Los proxenetas tenían mucho dinero y consumían los bienes que producían los judíos polacos, o los judíos en general de la ciudad de Buenos Aires, que eran pobres, que eran todos artesanos, eran peleteros. De hecho, las mujeres compraban las prostitutas, y ahora voy a explicar una diferencia entre madamas y prostitutas, que era muy, muy frecuente esa diferencia. La única forma de conservar valores, no podían tener cuentas bancarias, no podían
compraba absolutamente nada, que compraban joyas y compraban pieles. Era una manera de tener liquidez inmediata en el caso de necesitar. Así que, si ustedes se fijan, la calle Libertad fue una calle de peleteros y una calle de joyeros, ¿sí? Eran todos judíos, judíos que no pertenecían a la Migdal, pero comerciaban con las madamas y los proxenetas, que también invertían en esos bienes, ¿sí? Después hubo un cambio porque, ¿por qué la calle Libertad? Porque donde hoy está la Corte Suprema de Justicia, el edificio, era un cuartel, el cuartel del Parque, si se acuerdan la Revolución del Parque, ahí había muchos soldados que consumían prostitución. Después se trasladó más hacia el 11, calle Uriburu, la calle Pasteur, que se llamaba el Ombú, y ahí estaba justamente el teatro, que es el edificio donde está hoy la AMIA, había un teatro, Teatro Lombú, que era el teatro donde la colectividad se reunía. ¿Y por qué no hubo tanta resistencia con respecto a los proxenetas? Porque ellos montaban y financiaban todo el teatro Yiddish, todos los elencos del teatro Yiddish que venían de Estados Unidos o de Europa en su caso, eran financiados por los proxenetas. La única diversión que tenían las familias que llegaban, los polacos, solos o en familia, desde el punto de vista cultural y social, era el teatro Yiddish. Por lo tanto, iban y no hubo, es parte del mito eso de que se levantaban y se iban o protestaban y los acusaban con el dedo, proxenetas, váyanse. No existió eso, ¿no? Es impensable porque ellos bancaban y financiaban todos los elencos que llegaban a Buenos Aires. Por lo tanto, pensar en ese rechazo. A ver, lo que yo estoy diciendo es un poquito caótico porque es poco tiempo y muchas cosas para decir. Iba a explicar la diferencia también que no se ve en el film, no se ve en el video, en el documental, la diferencia entre madamas y las prostitutas llanas, por llamarlo de alguna manera. Las madamas eran generalmente las esposas de los proxenetas o las entenadas, y en el cementerio de Avellaneda se ve muy bien. Por ejemplo, hay tumbas donde está Juan Pérez, o digamos Pérez con S para ponerlo como judío, saludado por dos mujeres, por ejemplo, por su amada Rosita y por Berta. Una era su esposa, la otra era su entenada, que era la madama del prostíbulo. Recordemos que no había centralizado ninguna información sobre casamientos. Los casamientos estaban registrados en las iglesias. Los judíos no tenían registro, digamos, de ciudad en ciudad, ni tenían la potestad de registrar los casamientos a nivel, digamos, oficial, formal. Y la prostitución, como decía María Inés, era legal, por ejemplo, si la esposa era la prostituta, es decir, cualquier marido podía poner a su mujer como prostituta y la ley lo permitía. Ahora, yo me podía casar en Buenos Aires, me podía casar en Peguajó, me podía casar en Rosario, tenía 3 mujeres, no había información centralizada, lo podía hacer y me permitían prostituir a mis mujeres. Es decir, esto era lo que pasaba en los hechos. Así como hablé de 6.000 mujeres o 3.000 mujeres, tengo que hablar de 400 miembros de la Migdal, que más o menos era lo que se registró. No podemos pensar en la forma azarosa de conectarse entre ellos, sino una forma orgánica. Constituyeron una cooperativa, de acuerdo a la cantidad de mujeres que tenían, así aportaban a la sociedad de socorros mutuos para coimear, es decir, para usar en la coima, para las autoridades, para los jueces, para la policía. La policía tenía la potestad de devolver, y esto ocurría con frecuencia. Si una prostituta quería escaparse, la policía la agarraba en la calle y la devolvía al prostíbulo. Era una de las prerrogativas que tenían los proxenetas como proxenetas y la policía como deber punitivo. Bueno, en fin, lo que estamos viendo, todo esto en el documental no se ve con precisión. Yo creo que hay una morbosidad intelectual, entre comillas, lo digo porque habla de morbosidad
Lichtenbaum, que es el Lichtenbaum, el de Divo, pero lo dice desde otro punto de vista con respecto a la morbosidad, es no dar a no publicitar lo que le pasaba a las mujeres. Yo creo que sí, que hay que sacarlo afuera, hay que mostrarlo como cosa horrible, pero digo, la morbosidad de contar la amígdala como cosa prostibularia solamente, nos quedamos en la mitad del camino y es transversal a todas las prostituciones, sea francesa, sea italiana, sea criolla. La particularidad de esta organización es, digamos, esa estructura cooperativa que yo dije y la necesidad de seguir siendo judíos. Bueno, no quiero dar pormenores porque me voy a ir con el tiempo, pero las remataban, las mujeres las traían, las remataban. Hay un montón de circunstancias que sería interesante contar, pero solo quiero contar una cosita más y después, bueno, a las preguntas. Hubo un caso muy curioso porque el celo que había una especie de contrato no escrito que si una mujer se escapaba de un prostíbulo a otro, había que compensar al proxeneta al que se le había ido la muchacha, pero hubo un momento en Barracas, en la zona de Barracas, donde un comisario se enamoró de una de las prostitutas y no tenían cómo resolver ese intríngulis. Era un intríngulis muy jorobado porque había una cuestión de que, bueno, era un policía finalmente, ¿no? Bueno, no tuvieron más remedio que asociarlo a la amígdala. Creo que fue el único no judío asociado a la amígdala. Larry, Sí, creo. no, te pedimos que... Sí, bueno, digo, hasta aquí más o menos es lo que yo veo en el documental. Me parece que no cumple la función que podría haber cumplido si hubiese puesto el acento en estas dos cosas que me parecen importantes. Bueno, muchas gracias, Larry. Cuando Queremos preguntarle a Mirta Shalom si quiere decir algunas palabras antes de que comencemos el debate. Nos comentaron que estabas acá en el Zoom. Ahí está. Hola, buenas tardes, buenas noches. Sí, me enteré por una amiga que iban a pasar el documental. Yo sobre el documental no voy a hablar, tengo desde mi lugar en el documental fue preparar lo que sería la preproducción de un documental con materiales que yo tenía, también de seleccionar, porque no, Daniel Nagenson, que fue el que trajo la idea, vino sin elementos, y entonces, por ejemplo, vos lo nombraste, Levi, Rafael Yelpi, es alguien que conozco, que respeto, por eso estuvo, lo mismo que Ivette Trochón, una académica uruguaya, que escribió dos libros muy importantes, La Ruta de Eros, que habló de la prostitución argentina, Brasil, Uruguay. Lo que me interesa puntualizar es cuando Levi dice, primero, hay dos cosas me parecen importantes. El tema de la reglamentación, como muy bien habló Paseca, el tema de la prostitución viene desde muchísimo antes de todo lo que nosotros estuvimos hablando, si vamos al hecho. Entonces, sí tendríamos que pensar que es el patriarcado el que provoca la prostitución, no es al revés. La prostitución no es el oficio más antiguo del mundo. Yo pienso que es el patriarcado, ¿sí?, que utilizó a las mujeres, es decir,
había como, las dividió en dos, las santas y buenas al hogar privado, y esas otras mujeres para el divertimento o mantener limpia la sociedad, como dijo, creo que San Agustín. Así que desde ahí partimos. La comunidad judía, como todas las otras comunidades, ha tenido sus proxenetas. En cuanto a el tema, ¿por qué se habla de la Tzvi Migdal? Porque gracias a esa reacción y a los elementos que la comunidad tenía, ¿sí?, documentados, así como se habló de el libro de actas de la Hebra Kedushá, cuando viene ese grupete de un grupo de proxenetas, ¿sí?, a ofrecerles, creo que eran 5.000 pesos de aquel entonces, para la compra del cementerio, y fue rechazado, ¿sí? Ahí también hubo una mirada en lo moral de algunos que también podrían haber sido violentos en sus casas. Pero la realidad es que tenemos materiales para poder hablar sobre esa época, cosa que no tenemos de la Méliès, los franceses, o los italianos, o los españoles, porque era algo que no se quería saber, de lo que no se quería hablar. Es la misma sociedad, en esos aspectos, lamentablemente, seguimos teniendo un peso grande. Las mujeres, el patriarcado cambia de ropa, pero tiene las mismas mañas. Es decir, hablamos del anterior a toda la movida del gran capitalismo, y seguimos en lo mismo, seguimos luchando contra un elemento realmente que vulnera a las mujeres, y lamentablemente decir que ahora estamos con el problema que cada vez rinde más buscar niñas y adolescentes. Por eso la lucha hoy para mí es realmente la prevención. La prostitución para mí no es un trabajo. Si tendríamos las posibilidades de darle una misma educación y una familia y un Estado presente, no diríamos que las mujeres ejercen la prostitución. Respeto a aquellas mujeres que se proclaman trabajadoras sexuales. Hay muchísimas mujeres que están en las esquinas, muchísimas, y ninguna quisiera tener puesto la etiqueta de trabajadoras sexuales. Ya bastante las mujeres en esa época, de 1926-30, cuando el diario Crítica pone la foto de Raquel Lieberman, y el epígrafo dice: Raquel Lieberman, una mujer de vida irada. Bueno, ahí empezamos, y ahí está el patriarcado con sus eufemismos. Mujer de vida irada, una mina que se para frente a algunos jueces para decir: yo esto no lo quiero hacer, yo quiero ser libre. Y así es como Umberto Costantini, en su milonga para una mujer, va a decir que Raquel Lieberman sí fue alguien que luchó, pero que no tuvo la justicia en vida, ¿sí? Porque su
su denuncia, lo que sí es, de alguna manera, destruyó esa cáscara que tenía la amígdala, que obviamente la destruyó ahí, pero nada más. Bueno, y ella se muere enseguida, así que tampoco pudo disfrutar de su libertad, porque de los 108, 105 fueron absueltos, y una mujer con 2 hijos que estaba pidiendo, porque yo tengo documentación, para volverse a Varsovia, ¿sí? En 1934, ella muere en 1935, cuando ya Hitler era canciller. Imagínense, porque había muchos que querían vengarse de ella. Así que bueno, eso es lo que quería agregar. El tema de los eufemismos a mí me preocupa. Y no todos los elencos del teatro judío eran subvencionados por la Migdal. Hablemos, por ejemplo, sí, de Iberbus. Cuando se estrena Iberbus en 1926, que era una mirada hacia los prostíbulos, regeneración, un grupo de sicarios por ahí, porque no creo que los judíos vayan con el palo, rompieron el teatro. Entonces había el teatro serio, de alguna manera, ese no, les gustaba la parte de la opereta, el divertimento, y sí, iban todos al teatro, era una manera de mantener el Mameloshun, así que eran todos los que iban al teatro. Mirta, Así que bueno, pido no, por eso favor solo. gracias por tu intervención. Bueno, sí. Bienvenida, y en todo caso, si querés dejarnos tus datos también, como para invitarte para las próximas emisiones de Cine Debate. ¿Sí? ¿Cómo no? No estaba al tanto. Larry, vos querías decir algo acerca de Lieberman, pero me gustaría preguntarle también a María Inés, que no la hace rato, si tenía algo que comentar acerca de lo que fue escuchando. María Inés, dale. María Inés. No, yo prefiero esperar a ver si hay como algunas preguntas puntuales o... Perfecto. Bueno, entonces le pasamos la palabra a Larry, que quería comentar algo. No, yo lo que digo es que Lieberman, es decir, hay una conjunción política interesante. A mí la construcción de Raquel Lieberman como heroína en contra de la prostitución y el proxenetismo me parece fantástico. Me parece que es digamos, una construcción simbólica de la colectividad que me parece fantástica, más allá de las alternativas. Si se opuso más o se opuso menos, son detalles que en este caso Mirta Shalom conoce mucho más que yo. Lo que quiero decir que ella había hecho, antes del 29, ya había hecho otra denuncia que no prendió como la segunda, y que hay que tener en cuenta que encontró en Alzogaray un partner perfecto, porque él no recibía la coima que le pagaban a otra división de la policía de entonces, y Alzogaray se encargó de encontrar a un juez probo que llevó adelante la cuestión. Si no hubiese ocurrido eso, yo creo que la segunda denuncia de Lieberman también hubiese quedado en la nada. Y esto es bueno, digamos, desde el punto de vista de lo simbólico que significa para la colectividad tener una heroína dentro de un marco, porque acá hay que entender también que esto es la integración de la colectividad judía digamos, a la sociedad en general. Y que uno de los protagonistas de nuestra historia más reciente de Buenos Aires sea, y que no sean 2 bombas, por ejemplo, me parece mucho más productivo. La Semana Trágica, Raquel Lieberman, son símbolos que a nosotros me parece que nos hace más porteños y más integrales. Eso quiero decir. Gracias, Me alegro. Larry. Le paso Una ahora sola cosa agrego a esto. Me parece muy bien lo que dijiste, Larry, porque en la calle Valentín Gómez 2888, donde fue el prostíbulo, donde ella se va y bueno, la vuelven a meter, hay en la vereda hay un homenaje a ella, ¿no?
de la Comuna 3, puesto en Perfecto. ese de Perfecto. Lieberman, y además les cuento que la legislatura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está aprobado con la audiencia pública, todo perfecto. Estamos esperando, la pandemia partió al medio, se renombra la estación Callao del subte la estación Callao se llamará Callao Raquel Lieberman y va a tener una placa en la estación Callao. Esas son dos cosas que a mí me parece importante como para decir, acá estamos también y somos parte de este pueblo argentino. Gracias, gracias. Hanna, vos pediste la palabra. Reactiva tu audio. Acá. Sí, quería decir algo cortito respecto de un enfoque desde lo histórico que hicieron los tres, digamos, con sus puntos de vista en particular. Creo que Raquel Lieberman nosotros también ya la hemos reivindicado desde actos del Día de la Mujer y demás, como bien saben, en actividades que hemos hecho, desde su punto de vista de lucha, más allá de sus logros y de su vida en particular. Como mujer ha luchado y es un símbolo que no debemos perder, o sea, el ejemplo de lucha. Pero por otro lado, creo que esta corriente que marca Larry y también marcó María Inés, me parece muy interesante, parte de una situación de pobreza extrema en Europa, preguerra, pre-primera guerra, y que hace que la corriente donde la prostitución crece, con el patriarcado en la nuca, por supuesto, va de Europa hacia Latinoamérica, llamémoslo así, para tomarlo más social. En este momento, las corrientes de trata, más allá de los casos particulares que fueran voluntarios o no, la realidad es que es trata porque después son explotadas sexualmente, con lo cual yo no diferenciaría mucho en situaciones extremas de pobreza cuál es la situación individual, sino socialmente era una corriente que venía hacia acá. Ahora la cosa se invirtió, la trata va de acá para allá y hay un factor que hoy es un punto de vista feminista avanzado que nuevamente se silencia totalmente, que es la incubación de vientres, como si fuera la trata, muy parecido a la trata es, porque cuando terminan los embarazos, en una de esas se salvan, en una de esas son prostitutas, como lo mejor que le puede pasar, si no, las matan. En la Argentina misma es un fenómeno particular de la trata que no sale a la luz, así como en su momento no salió a la luz. No es de los judíos, como no lo fue entonces, es un problema más amplio. Me parece que nos toca a nosotros sacar la historia a la luz, el presente a la luz. Funciona parecido, también en colectividades a veces, y a veces no, pero los grupos mafiosos que tratan a la trata y a la mujer como mercancía, en realidad se puede ver salvando distancias, y discúlpenme los ejemplos individuales, pero tenemos a este futbolista que sigue jugando, ya viendo casos concretos, judicializados, con una justicia cómplice, con una dirección de cómplices, con una policía cómplice, sabiendo que ha violado mujeres, en plural, más la mercancía que representan los propios futbolistas hoy, que se venden y se compran, y bueno, no lo llamaremos prostitución porque no es sexual, pero en realidad el patriarcado nos cae a todos de distinta manera, solo que la proporción de las mujeres en el patriarcado es mucho mayor. Y cuando hablamos de mayorías, porque nos toca como organización transversal y democrática hablar de mayorías, a las mujeres nos toca seguir luchando porque la trata es hoy además. Tenemos los grupos además de prostitutas organizadas, solamente es legal la que no tiene un proxeneta. Lo prohibido es los proxenetas, pero la proporción de prostitutas
libres, como se llaman ellas, como trabajadoras sexuales, como se llaman ellas. Yo soy abolicionista y el llamamiento se declaró abolicionista. Es tan mínima la proporción que en realidad no tengo mucho que decir, más que decirles, y bueno, ahí están. Y son opciones, entre comillas, donde no se habla nuevamente de la relación con el proxeneta, organizado o no el proxeneta. Lo que es cierto que una prostituta en la calle ni siquiera gana lo que le pagan. O sea, es doblemente explotada. Desde el punto de vista de la sexualidad forzada, yo lo llamaría así, están doblemente explotadas. Y sin embargo, en una organización que lo defiende, comparto con ellas el jurado de Lola Mora, por eso las conozco, y para nada es una cuestión vergonzosa. Sí, no se habla ni eso, ni de la incubación de vientres, ni el negocio infame que hay alrededor de la incubación de vientres, 99% ligado a la trata, cuando seguramente tendrán el caso de un hermano, una hermana, un caso. Pero en realidad tenemos que dejar de guardar silencio. Todavía las mujeres violadas durante la dictadura no publicaron un libro, publicaron otros libros de tortura, de lo que vivieron, de lo que escribieron, de cómo sobrevivieron, pero del maltrato sexual no hablan. Tampoco del antisemitismo hay libros publicados, ni de las mujeres ni de los hombres. Así que bueno, eso nomás quería agregar como dato. Gracias, Hanna. ¿Algo que agregar, María Inés? Yo quería hacer un comentario muy cortito sobre las narrativas acerca de la trata y los impactos que tienen. A mí una cosa que me preocupa es cómo, o sea, a ver, yo estoy absolutamente de acuerdo con que hay un montón de situaciones que hay que denunciarlas, hay que estar alerta, pero también creo que hay que estar muy alerta en relación a las narrativas que se promueven y se construyen. Yo trabajé muchos años haciendo capacitaciones con fuerzas de seguridad y con Poder Judicial y con operadores de asistencia sobre temáticas de trata, y una de las cosas que a mí siempre me incomodaban de esas capacitaciones, después dejé de hacerlas, era que muchas veces contribuyen a construir una imagen de las mujeres como tontas. O sea, entonces terminan habiendo relatos sobre la trata que son, lo voy a simplificar de una manera muy bestial, que son personas muy malas que les hicieron cosas muy feas a unas mujeres muy tontas. Entonces tenemos que venir nosotros, el Poder Judicial, la policía, los varones, demás, a proteger a esas mujeres muy tontas para que estas personas muy malas no les vuelvan a hacer esas cosas muy feas. Y esto lo digo desde la temática migratoria, porque si hay un elemento que sirvió para que las personas no pudieran migrar, fueron los mecanismos y los dispositivos puestos en funcionamiento en las fronteras para prevenir la trata. O sea, yo he visto operadores migratorios rechazar en frontera mujeres paraguayas porque a criterio del operador migratorio, como era una mujer paraguaya, era joven y era linda, seguro que iba a terminar en una red de trata. Entonces, para eso no la dejaban ingresar al país. Entonces, o sea, lo que creo que también hay que tener mucho cuidado en ver cómo se construyen estos relatos y de qué manera se transmiten los mensajes, porque finalmente, y esto lo voy a decir muy crudamente, o sea, mi gran preocupación es que terminan funcionando como narrativas que autorizan de vuelta la tutela de las mujeres, o sea, por su bien, como van a terminar en redes de trato, en situaciones de prostitución, o esto o lo otro, que no salgan de la casa, que no migren, que no crucen fronteras, que no trabajen, que no tomen decisiones que no me gustan, ¿no? Entonces, o sea, creo que así como durante mucho tiempo el desafío era si de esto se habla o de esto no se habla, creo que hoy también hay que ser súper, súper cuidadosa, y lo digo, o sea, lo digo o sea, con toda la preocupación que esto me genera, hay que ser súper cuidadosa con la manera en que se habla de esto para que el efecto no sea, entonces, las mujeres no pueden salir de la casa, necesitan la tutela de un varón, no pueden migrar, no pueden trabajar, porque es la forma de protegerlas.
Y la verdad es que eso pasó mucho. O sea, yo recuerdo hace un par de años que los varones de un barrio, los varones adolescentes jóvenes, se habían organizado para armar un medio de transporte para las chicas adolescentes jóvenes, para llevarlas de un lado a otro, para que otros varones no las atraparan, no las cazaran. O sea, eso tampoco. Para ese lado tampoco. Entonces hay como que hay que tener muchísimo cuidado con estas narrativas. Solo eso, o sea, como la otra vuelta de tuerca que la temática también tiene. Gracias, Marinel. Le pasamos la palabra ahora a Dina, que levantó la mano. Hola, Dina, adelante, desbloquea tu micrófono. Sí, hola. Bueno, solamente contar una experiencia mía, familiar. Mi madre llegó en barco en 1928, con 22 años. Ella viajaba en tercera clase y se hizo muy amiga de una mujer joven que venía a casarse, una mujer que viajaba en primera clase. Ahí se hicieron amigas y fue una amistad que duró toda la vida. Mi mamá me contaba, bueno, el vínculo tenía un nombre en yiddish, se decían Schiffschwester, hermanas de barco. Y mi mamá me contaba que en Europa ya se sabía que existía una red de trata. Mi mamá venía sola, esta mujer venía sola. Esta mujer venía a casarse, garantizado ese casamiento, pero esta unión entre ambas tenía un trasfondo que era el hacer una ligazón fuerte porque sabían que corrían el peligro de la trata cuando llegaran al puerto de Buenos Aires. Mi mamá me contaba cómo llegaban los hombres elegantes a ofrecerse para casarse, pero ya sabían que tenía que ver con la trata. Bueno, sabían en el año 28, tal vez años anteriores, cuando recién comenzó este modelo de exportación de mujeres, todavía esto no se sabía. O sea, quiero hacer hincapié en las estrategias que se elaboraban en Europa las mujeres que tenían que trasladarse a la Argentina. Bueno, nada. Gracias, Dina. Le pasamos la palabra ahora a Silvia Leicher. Desbloquea tu micrófono. Bueno, en realidad yo le quería comentar algo a María Inés en relación con lo que ella señalaba de la migración de mujeres y de no permitir la migración de mujeres solas, en ese caso paraguayas. Pero en los años 30, y también esto se relaciona con lo que recién comentaba Dina, ya no podían venir mujeres solas a la Argentina. Mi madre y su tía, que en realidad le llevaba pocos años, habían sido llamadas por el hermano de esa tía, tío también de mi mamá, pero no podían en ese entonces, había una ley migratoria que no permitía que las mujeres inmigrantes, por lo menos de Europa, vinieran solas. Por ende, el hermano de mi mamá, que quería ir a Palestina, se tuvo que venir a la Argentina para acompañar a mi mamá y a mi tía. Luego se quedó, pero esa es otra historia. Silvia, ¿podés acercarte un poco más? Porque no se escucha muy bajito. En los años 30,
ya había una ley que impedía que mujeres solas, jóvenes, vinieran a la Argentina, justamente por el tema de la trata. Ese era un comentario. Otro comentario que quería hacer tenía que ver con el porqué, es en respuesta a Larry, de que a mí sí me parece importante que haya estado Sonia Sánchez en el documental y como hilo del documental. Sonia Sánchez es una militante abolicionista desde hace muchos años. Es una mujer que ejerció la prostitución, que conoce cómo entrando, entre comillas, voluntariamente, muy entre comillas, en la prostitución, se cae directamente en manos del proxeneta y de tratantes, que pudo salir de eso. Se quedó congelado. Se quedó congelada. Sí. Sí. Bueno. Creo que, bueno, le pasamos entonces la palabra a Claudia Nahón, aprovechando este momento, y después volverá Silvia. Sácale el silencio a tu micrófono, Claudia. Lo mío es muy cortito y es una nota de color un poco acentuando lo que dijo Dina, de que en Europa realmente se sabía esta situación, no solo de mujeres judías que eran traídas a Buenos Aires. Hay un libro de James Joyce que se llama Dublinenses, con el cuento Evelyn. En ese cuento se menciona que ella no quiere casarse con el marinero que la pretende, y lo quiere, el marinero le propone casarse y traerla a Buenos Aires. Con ese, digamos, con ese marco de sabiendo que las mujeres pobres eran traídas a Buenos Aires para prostitución, ella es uno de los temas por los cuales ella no acepta esa proposición, nada más. Me pareció, la película me hizo acordar a ese cuento. Muchas gracias, Claudia. Y ahora, Alicia, ¿qué te parece si empezamos la ronda de definiciones y cada uno de los invitados dice las palabras de cierre? Víctor, ahí Graciela Ortega te está pidiendo la palabra. Bueno, como no levantó la manito, no y la veo. levantó varias veces, pobrecita. No. El tema es levantar la manito a partir de donde dice reacciones. Es la manera que yo puedo verla, porque yo no estoy mirando el chat. Lo hice, pero estoy mirando, pero bueno, Graciela, toma la palabra. Lo hice varias veces. ¿Me escuchan? Ahora sí, perfectamente. No, lo hice varias veces, pero no sé qué pasa, no manejo bien el Zoom, que se borraba y se me iba a la pantalla y por eso la manito aparecía cada tanto. A mí el documental me interesó, me parece que coincido con Silvia recién para decirle algo a Larry respecto de la persona que aparece ahí, de Sonia Sánchez. Me parece que es una forma de actualizar el tema, que está bien dentro de lo que... Actualizar el tema, que hoy en día también ese es el tema, ¿no? Me parece que es un buen gancho para eso. Pero el final del documental, donde se habla un poco, eso me interesaba, ¿no? De esta cuestión de negar o no negar, que un poco son las tensiones de las que hablaba la antropóloga también, ¿no? Si se habla o no se habla dentro de la colectividad de este tema, y con lo que dice el representante de IWO, ¿no? Las investigaciones, donde dice que hay que negar para no estigmatizar. Me interesó eso, y lo junto con lo que dice Larry, de esta cuestión específica de esta migdal, que es el tema de, porque prostíbulos hubo por proxenetas por todo el mundo, pero de seguir siendo judíos. Me quedo pensando por qué esa necesidad, y lo tiro un poco para ver por qué esa migdal necesitaba seguir siendo el cementerio, la colectividad, seguir siendo judíos. ¿Qué implicaba eso? Si tiene que ver con algo de la regla moral o no, de la culpa o no, ¿con qué? Eso es lo
Y me hizo acordar de otro documental que quizás lo deben conocer, que lo vi en el 2014, creo que es Malca. ¿Se acuerdan de ese documental? ¿Lo vieron alguna vez? Que No, también tiene que ver con una madama que hizo referencia a Larry, pero ya judía, que escapa de la red de Migdal y va a Tucumán. Y en Tucumán también hay una zona del cementerio donde las impuras están alejadas, están en otro lugar. La cuestión religiosa, ¿no? Los impuros y quiénes son dentro del judaísmo y por qué la Migdal necesitaba un cementerio y por qué necesitaba seguir siendo judíos. Esa es la inquietud que me queda. Bien, ¿para quién es la pregunta, Graciela? No sé si Larry la puede contestar, porque él planteó el tema del seguir siendo judío. Si eso queda como que ¿por qué la Migdal actuó de esa manera, no? Bien, Larry. Sí, la Migdal no actuó de ninguna manera diferente a lo que puede cualquier organización prostibularia. Para mí sigue siendo una pregunta, que es lo que más me interesó para seguir el tema, eran las dos cosas. Era su necesidad de seguir siendo judíos. Pero, no la entendí, sigo sin entenderla. Me provocó que escriba el libro, pero no encontré respuesta. Quizás los antropólogos, hay dos antropólogas aquí, nos puedan dar alguna respuesta de esa necesidad de pertenencia a un marco específico. Y con respecto, dijiste otra cosa más, el cementerio, bueno, la parte del ritual, ¿no? Es parte del ritual, así que no tengo respuesta para eso tampoco, pero bueno, es parte de la historia, ¿no? Es decir, esa cosa. Y vuelvo a insistir, acá se ha planteado, y está muy bien, a mí me parece fantástico que se plantee el tema de la prostitución, pero cuando hablamos de la Migdal no estamos hablando solamente de la prostitución, podemos hablar de la prostitución en 1000 y otras organizaciones de proxenetas, ¿no? Pero esta tenía dos particularidades, que era la cuestión religiosa, y no solamente la cuestión religiosa per se, sino el hecho de que también la colectividad haya ejercido cierta presión. Y una cosa más que es importante, que no lo dije, en la Argentina no se pueden realizar divorcios religiosos porque persiste un jerem, un embargo del rabinato de Israel. Ahora, lo curioso es que Israel no existía y no todos respondían a ningún rabinato específico. Y esto sigue siendo también un intríngulis. Y voy a sumar otra cosa más. De forma muy casual, yo pude bajar en el 2006 la lista total de enterrados en los cementerios de la AMIA, y ahí, no en lugar especial contra el paredón o en ese cuadrado que hay entre Tablada Viejo y Tablada Nuevo, sino que en el Campo Santo general hay un montón de proxenetas y madamas, no hay prostitutas. Y si alguien encuentra, por ejemplo, tumbas de prostitutas, me avisan porque no hay registro de eso. Sí de las madamas, sí de los proxenetas enterrados en el Campo Santo general. La AMIA tiene actas en yiddish que yo hice traducir en su momento por Perla Sne, la esposa de Simcha Sne, uno de los grandes intelectuales de la colectividad judía argentina, donde hay una discusión que figura en un acta, porque cada vez que se muere un proxeneta es enterrado en el Campo Santo general, y la presunción de quien redacta el acta es que pasan dinero por abajo de la mesa. Es decir, la integración era bastante importante, el debate y la interacción. Hay muchos intríngulis. No estamos hablando de la organización como tema central la prostitución, sino el tipo de organización. Y fíjense una cosa, trasciende en la historia como Migdal, cuando en realidad se llamó Migdal 3 años nada más, de sus 20 y pico de años, de sus casi 30 años de existencia. ¿Sí? Se llamaba Sociedad de Socorros Mutuos Varsovia, ¿sí? Que fue cambiado porque se quejó un embajador plenipotenciario de Varsovia cuando Polonia volvió a ser país. Hay un elemento acá medio raro, ¿sí? ¿Por qué se llama? Y se conoció y trascendió como Migdal. Y con respecto a la absolución, Mirta Shalom, te quería decir que fueron todos absueltos, pero desterrados al Uruguay, a una isla que queda frente a Montevideo, la isla de las Flores, que los encerraron en un leprosario que estaba abandonado. Ahora, el 99% de los proxenetas volvieron, muchos se cambiaron el apellido, ¿sí? Pero todos volvieron a Buenos Aires y se convirtieron a
empresas lícitas o más blancas o menos, sí. Así que no hubo, digamos, algo punitivo muy fuerte. Larry, Sí. bueno, gracias Larry por tu intervención. Les quiero comentar que ahora le vamos a dar la palabra a Silvia Lecher nuevamente y después a Raquel, que estaba pero que desapareció ahora, no sé por qué, que también había pedido la palabra, y a continuación de ellas dos, si Raquel vuelve, le vamos a pedir a los invitados que sí hagan el cierre porque estamos llegando al final del tiempo. Sí, y una sola cosa más, para mí es importante, también a lo que vos agregaste, que no solamente el tema de la religión y los cementerios es importante, sino lo que tiene que ver con el colectivismo en la prostitución. Eso para mí, pero es un tema que ya, bueno, nos excede el tiempo. Así que Silvia, adelante, por favor. ¿Desbloquea tu micrófono? Ahí está. Bueno, primero... Sí, pero acércate más porque se escucha muy bajito. ¿Ahora se escucha? Sí, sí. Bueno, primero coincido con vos en lo último que dijiste, aunque no lo sigamos. El tema de la cuestión societaria. Pero no importa. A lo que yo iba es a que yo creo que fue en las últimas, entre comillas, ya son muchas décadas, en que se metió debajo de la alfombra el tema de la trata. Pero antes no estaba debajo de la alfombra. Mi padre llegó al país en el año 33, con 18 años. Y desde entonces, y durante muchos años, con otros jóvenes, en los teatros, a donde muy bien se dijo que se reunía la colectividad, que también iba mi papá a los pocos años al cine, porque aprendió muy rápido castellano, pero en los teatros, sí, los jóvenes intentaban que los proxenetas, les estoy hablando de después del año 30, cuando ya eran ilegales los prostíbulos, pero se sabía que eran proxenetas y que tenían prostíbulos ilegales. Intentaban que no entraran a los teatros, que no pudieran acercarse a las mujeres o a las chicas con las que ellos iban, y un impacto importante lo tuvo también sobre las mujeres judías. Primero, las mujeres judías de origen polaco y las descendientes dentro de la colectividad eran consideradas, todos ustedes supongo que saben qué. O sea, siempre éramos, yo soy hija de polacos, por ende lo escuché muy bien, cuidado, que puede ser una chica de vida aireada. O sea, las polacas ya tenían ese estigma, aunque fueran las obreras que estaban laburando en todos los talleres de Villa Crespo, del Once, de la Paternal. Ya teníamos ese estigma, ese era el impacto. Otra historia les cuento, yo en una época coordinaba grupos de tercera edad. Alguna vez yo también fui joven. Y una señora me contó la historia muy triste de una hermana mayor de ella, que fue obligada de prepo, acá en la Argentina, a comienzos del siglo pasado, a casarse con un hombre que ella no quería, pero que se sabía que era respetable y decente, por el temor que se tenía aquí en la Argentina a que una chica judía se casara con un judío que a la larga fuera un rufián. De esto se habla poco, pero esto también existía. Bueno, otra vez se nos quedó congelada. Así que, bueno, les voy pidiendo a María Inés que se despida porque Raquel no la veo. Acá estoy. Ah, estás. Había desaparecido la manito, bueno.
No, yo quería comentar simplemente que yo leí el libro de Raquel, y de Raquel Lieberman, y me pareció mucho más que abarcador que lo que vi en la película, ¿no? Y por otro lado, algo que Graciela ya había comentado, por eso también me alejé, me fui a hacer otra cosa, porque también me llamó la atención muchísimo lo que de esto no se habla, ¿no? Y que en la película, en el video, hay un señor que dice que no sigamos hablando del tema para no, llama no, ¿cómo se llama? Que es un inconveniente para no, se me fue la palabra de la boca, para que las mujeres no se sientan más perturbadas, ¿no? Y yo creo que es todo lo contrario, creo que hay que seguir hablando del tema, y mucho, y más dentro de la comunidad judía, cortar eso, de eso no se habla, y hablarlo mucho, mucho más. Tenemos que saber lo que pasó, y tenemos que saber también, porque en ese rincón del cementerio están las nadie, y esas mujeres no son nadie, son mujeres de carne y hueso, con un destino muy triste, con muchas mentiras atrás, pero son seres humanos, no son los nadie. Y los nadie tampoco son los pibes que hoy por hoy los están prostituyendo montañas de proxenetas a varoncitos de 14, 13, 12, y si vamos para abajo más, a chiquititas lo mismo porque tenemos hambre, porque los padres necesitan una moneda. Es decir, la trata y la prostitución está en este momento en nuestro país, y supongo que en el mundo entero, a la orden del día. Y cada vez creo que es mayor, por eso tenemos que seguir hablando y profundizando mucho más en los temas. No existen los nadie. Gracias, Raquel. Creo que te referías, y vos también, Levi, en algún momento, al director del IWO cuando se refirió al onanismo intelectual. En fin. Esa fue la palabra con la que lo definió y me pareció muy clara. Por más que yo no esté de acuerdo, hay que seguir hablando. Silvia, ponete el micrófono y te pido por favor que seas breve porque ya vamos a ir terminando y pasamos después tú y yo a la despedida de nuestros invitados. Tenés un problema de congelamiento. Sí, lo más breve que pueda, simplemente. Yo tenía el libro Trilogía de la Trata de Blancas, que lo había comprado mi papá. Mirta Shalom supongo que pudo acceder a él. Se la hago cortísima. Un moré de una amiga mía, yo no iba a escuela judía, salvo un año o algo así, a un shule. Un moré de un secundario judío se enteró por mi amiga que yo tenía ese libro. Me lo pidió, cuando se lo reclamé, dijo que era para Amia. En Amia lo reclamé después, siendo bastante grande, me dijeron que no estaba. Lo que quiero decir es esto: hubo una política clara en un momento de Amia de ponerlo debajo de la alfombra. El libro no se consigue, está agotado. Lo busqué en Mercado Libre, está casi a 6.000 pesos, hay uno usado. Fue una política en un momento dado, el ponerlo debajo de la alfombra, no ocurrió siempre. Nada más, no me voy a quedar congelada. Gracias, Silvia. Gracias. Bueno, después de tanta tensión, está bueno un poco de humor. Así que, María Inés, ¿te despedís al final de...? Sí, bueno, no, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que aprendí muchísimo, y creo que todo lo que se conversó acá hoy muestra que la prostitución es un negocio, y es un negocio muy complejo. Y en un punto es igual que la comida, o sea, uno puede comprar la comida en el supermercado y cocinar en su casa, puede comer un pancho en la vereda, puede ir a un restaurante carísimo, puede ir a un McDonald's, o sea, hay como un montón de bocas de expendio de la comida, hay un montón de bocas de expendio del sexo comercial, y cada una tiene como sus propias lógicas y sus propias tensiones y sus propias legalidades y sus propias discusiones morales, ¿no? Y creo que acá hay una cuestión que me parece que es sumamente interesante, que es que además hay una discusión moral al interior de una colectividad que tiene que hacer permanentemente la evaluación política de qué significa hablar de eso y qué significa no hablar de eso, ¿no?
y estar como sopesando permanentemente en la balanza. Yo, por supuesto, coincido con todas las posiciones que dicen que hay que hablar, o sea, hay que hablar de todo, pero, digamos, no hay que callarse nada. Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación y la verdad interesantísimo. Muchas gracias a vos, María Inés. Larry, te pido también que te despidas y que Bueno, trates de ser solamente con algunos breve. datos más, como para cortito. Perdón, y después de Larry pasamos a Liliana, que tiene unos anuncios. Por favor, no se vayan porque son importantes. Bueno, no se vayan porque ahora viene lo mejor, decía, ¿no? Ahora viene lo mejor. Bueno, no, solamente un par de datos más. Primero, bueno, agradecer la invitación. A mí me encanta la gente de Cine Debate, me encanta participar. Dos o tres cositas más, como para cerrar el intríngulis y dejarlos con la intriga, porque a mí también me quedó la intriga. Yo le había prometido a la editorial cuando escribí el libro que iba a haber la posibilidad de rastrear la ruta del dinero después de la amígdala, sobre todo teniendo en cuenta que manejaban, escuchen este dato porque es importante, se desprende del allanamiento que hubo en la calle Córdoba al 3280, que era la sede de la Migdal, 100 millones de dólares al año. 100 millones de dólares de 1930, imagínense la cantidad de dinero que movían. ¿Dónde fue a parar ese dinero? ¿En qué se convirtió? Yo tenía una presunción, no la puedo probar, pero me parece que dio nacimiento a muchas cajas de crédito zonales, barriales, es decir, se convirtieron en préstamos que fueron los predecesores de las cajas de crédito y cooperativas de la colectividad. El sector del cementerio que fue nombrado acá, si encuentran un apellido que esté en la lista de Alzogaray, en la lista del Ashkenazum y en la lista de la Migdal, los invito a que me lo den porque yo no encontré ninguno de los apellidos de la Migdal en ese rectángulo amurallado que hay entre la parte de tablada y la parte nueva. No hay apellidos, probablemente sean apellidos que fueron sospechados de haber ejercido proxenetismo. Con respecto a la trilogía de La trata de blancas, Silvia Leste, yo tengo una copia en PDF, si puedo, la pongo para todos, la debo tener guardada, tengo que buscarla, ¿sí? Y con respecto al feminismo, yo no soy el tipo más indicado para hablar, siempre digo que soy, y a pesar de que trato con el feminismo todo el tiempo y estoy a favor, tengo una hija de 18 años que me presiona todo el tiempo para que hable correctamente con respecto al feminismo, yo sigo siendo, por mi edad, un machista en recuperación, así me titulé yo, y creo que, bueno, de poco me voy recuperando, digo, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por haberme invitado a este cine debate. Alicia, toma la palabra vos, así Bueno, llegó el momento de la despedida. bueno, quiero despedirme, saludar a todos, agradecer la presencia y agradecer de nuevo y profundamente a María Inés y a Larry por aceptar esta convocatoria y por sus exposiciones que fueron muy interesantes. Un gran abrazo. Bien, ahora le pasamos la palabra a Lili para que haga los anuncios pertinentes. Gracias, Víctor. Gracias, Larry, gracias, María Inés, por estas exposiciones tan bien planteadas, excelentes, y a todos por participar, y como siempre enriquece muchísimo el diálogo. Les quiero contar y los quiero invitar a diferentes encuentros por parte del llamamiento. Primeramente, el miércoles 20 tenemos como siempre que hay miércoles pares con pares a las 18:30. Luego tenemos otra invitación que es el ciclo de charlas del llamamiento AMIA 28 años de impunidad, y van a participar Olga Dectiar por 18J, Laura Ginsberg por APEMIA y Diana Bassner por Memoria Activa. Eso es el jueves 21 de julio a las 19. Hay que registrarse por Zoom como hacemos siempre. Y por la tercera invitación, la tercera de 4, es participar también a través de un registro que les enviamos el link,
de la charla de la Comisión de Perspectiva de Género, Perspectivas de Género y Nuevas Masculinidades, y quien presenta es Jorge Elbaum, integrante del Consejo Directivo del Llamamiento Argentino Judío, sociólogo, doctor en Ciencias Económicas y periodista. Como cuarta invitación, volver a invitarlos para participar nuevamente de un debate de nuestro ciclo de cine, donde previamente les enviaremos el link para ver la película de Flat, El apartamento, que narra el viaje a Palestina de dos matrimonios, uno judío, todos los dos alemanes, pero uno es judío y el otro, el hombre de ese matrimonio, es el antecesor de Eichmann, y un periodista ocasional. En ese apartamento en cuestión, esta película que tiene varios premios, tanto de la dirección como documental, como del montaje, el apartamento en cuestión es el apartamento de la abuela del director de la película, Goldfinger. Así que este debate se va a realizar el mes que viene, el 12 de agosto, viernes también, a las 19 horas, como siempre. Acá tengo en el chat algo que me comentó Hanna, que los invite, a ver, empezamos a generar un protocolo sobre violencia y procedimiento interno. Si alguien quiere participar, por favor, ponerse en contacto con la Comisión de Género. Hanna, ¿querés agregar algo más? Sí, pasarles el número, les paso el número de Hanna. Les voy a anotar ahora Está anotado en el chat. Ah, bueno. Es 15 5114 8903. A ver, decirlo de nuevo que lo anoto. 15 5114 8903. Es el celular de Hanna y de ahí van a la comisión, así que bueno, comuníquense con ella. Hanna Fleischmann. Bueno, por último, despedirme. Siempre es un gusto estar con ustedes y participar de este encuentro. Gracias. Hasta la próxima. Ahora se pueden habilitar todos los micrófonos, saludar, despedirse y ver quién se queda hasta el final y quién es el último. Bueno, gracias a todos por esta. Gracias a todos. Gracias a todos. Sí. Bueno, será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Fue súper interesante, muy interesante, muy. Gracias, muchas gracias, Perla. Bueno, los esperamos el mes que viene porque también. Felicitaciones, excelente encuentro. Y los abrazo, les abrazo. Nos vemos en la próxima. Gracias, Marta. Mi hermanito entró un poco tarde, entró hace 3 minutos. Le ponemos media falta. Perdón, pero yo también entré tarde hoy, ¿eh? Ay, sí, Marta, ¿qué te pasó? Marta también, Marta y Oski entraron recién. También. Fue culpa mía. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Gerardo, ¿te podés habilitar el micrófono? Gracias a todos, una actividad extraordinariamente interesante, un tema muy profundo, muy complejo y muy doloroso, pero que hay que tratar sin dudas. Muchas gracias por escucharme también, Muchísimas gracias. Gracias, Mirta. Seguimos y hay que seguir hablando. Estoy totalmente de acuerdo. Es un tema que... Felicitaciones a los organizadores por los invitados y por toda la discusión que hoy tuvimos. Totalmente. Gracias, Fanny. Bueno, justamente, la discusión que se genera, las conversaciones, los distintos puntos de vista, y bueno, tenerlos con nosotros para nosotros y nosotras, componentes de Cine Debate, es muy importante. Víctor, muchas gracias. ¿Lo van a subir a YouTube? Siempre se sube a YouTube todos los debates. Puede demorar unos días,
porque hay que bajarlo, hay que procesarlo. De eso se ocupa nuestro compañero Marcelo Barón, que está por ahí está, lo estoy viendo. Así que ténganle paciencia, pero todos los debates se suben a la plataforma de YouTube del Llamamiento Argentino Judío. Muy bien. Harry, un abrazo gigante, muchísimas gracias. María Inés, lo mismo, un abrazo inmenso, y para todos exactamente igual. Los esperamos el próximo mes. Gracias, buenas noches. Gracias.